Buenas noches de nuevo, bienvenidos a este punto de vista en su segunda parte. La primera la hemos tenido con Carlos Perales, el responsable del área de memoria histórica de la Diputación de Cádiz, y en esta segunda parte hemos querido traer aquí a los estudios de 8 Televisión Cádiz este jueves Antonio Vergara, el portavoz de la Marea Blanca de Cádiz. Señor Vergara, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué Julio. es la Marea Blanca de Cádiz? Bueno, pues Marea Blanca de Cádiz es la consecuencia del deterioro de la sanidad pública. Significa que la sanidad pública andaluza, igual que la española, estábamos en el camino de conseguir hitos históricos, ¿no? Era un sistema sanitario modélico en el mundo. Hay muy pocos países que tengan nuestro sistema sanitario. Y después de un recorrido progresivo, creciendo, en pleno proceso de, diríamos, de pubertad, juventud, pues llega la mal llamada crisis, porque lo que ha sido es un aprovechamiento para montones de historias. Llegaron los recortes, la sanidad pública andaluza y la española, como consecuencia de que los recortes se han cebado en los servicios públicos, ha existido un deterioro importantísimo, directamente relacionado con la pérdida de miles de trabajadores sanitarios. En el caso de Andalucía, entre 7 y 8.000 menos que hace 9 años. Lo cual quiere decir que si hay miles de personas trabajando menos con el mismo trabajo, pues la función se deteriora, ¿no? Entonces, como respuesta a ese deterioro, nacen movimientos ciudadanos profesionales, desgraciadamente más ciudadanos que profesionales, te lo digo con pesar, porque a mí me gustaría que fueran 50-50, pero no es así. La mayoría son movimientos ciudadanos. El primer movimiento de Marea Blanca nace en Madrid como respuesta a la privatización impresionante de esta comunidad, y acogiéndonos a este modelo de movimiento ciudadano independiente, en cuanto a que cada uno puede ser de su ideología, de su partido, pero lo que define a todos los que estamos en la Marea es que defendemos la sanidad pública, el sistema sanitario público. Y eso ha hecho que durante los 2 últimos años pues tengamos muchas razones para la protesta, por desgracia, porque no nos gustaría que la mayoría de los movimientos sociales lo que persiguen es no tener razón de ser, que se solucionen los temas y nos dediquemos a otras historias, ¿no? Pero por desgracia me temo que tenemos trabajo para tiempo. Por lo tanto, la Marea Blanca no es más que la respuesta ciudadana a un deterioro de un derecho, como es el derecho a recibir una asistencia sanitaria correcta, ¿no? Y me decía que le daba pena de que no hubiera más médicos, más profesionales del mundo sanitario. ¿Por qué cree que ocurre esto? Sí, no solo médicos, sino médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadores sanitarios y no sanitarios. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues esto ya es opinión. Existen varios factores que yo creo que es importante. Uno es que el porcentaje de eventualidad del sistema sanitario es tremendo. Hemos llegado a rozar casi la mitad de los trabajadores del sistema son eventuales. Eso hace que muchos de los profesionales tengan que renovar sus contratos de forma muy periódica. Hemos pasado años que los contratos eran de meses. Los compañeros que me rodeaban a mí, que pasaban consulta, el oncólogo que te asiste, el reumatólogo que ve a tu hermana, es una persona que le renuevan el contrato cada mes. Yo he vivido situaciones increíbles, como que hoy jueves, día 31, estoy pasando consulta y mañana no tengo todavía firmado el contrato y no sé si decirle a los pacientes que no puedo citarlo. En fin, situaciones tremendas. Eso hace que, esa eventualidad hace que uno se reprima en sus protestas públicas. De hecho, la Marea tiene mucho trato con muchos profesionales que nos piden, por favor, que reservemos sus identidades para no sufrir consecuencias, lo cual es dramático, ¿no? Y después hay otro segundo factor, y es la acomodación. Eso pasa en todos los sistemas sanitarios. Sobre todo los sistemas sanitarios potentes, los sistemas públicos potentes, como la sanidad, la justicia, la educación. El trabajo te absorbe tanto, es tan exigente, que tienes poco tiempo en mi opinión, de dedicarle. La participación y la protesta exige un tiempo y un esfuerzo muy importante, ¿no? Compromiso, una implicación. Un compromiso, una implicación, no es cuestión de gritar solamente, ¿no?
sino la protesta, tal como nosotros la concebimos, tiene que ser una protesta fundada, una protesta con alternativas. No es cuestión de meterse con la autoridad por definición, que no está mal, sino que hay que dar medidas que demuestren que hay soluciones. Y por lo tanto, por un lado la acomodación y por otro lado la eventualidad hace que pocos profesionales estén. Y después otro tercer factor, que ya no es de los profesionales, sino que es nuestro, yo creo que es genético de la ciudadanía, es que tenemos poco hábito, poca cultura de participación y de protesta. Todo esto se ha visto agravado en los últimos años, donde se ha criminalizado la protesta, ¿no? Nos han intentado convencer de que las personas que se manifiestan son personas peligrosas, son personas agresivas, son personas violentas. Eso es de una extremada indecencia, porque la mayoría de las personas, y yo creo que hemos tenido dos ejemplos cumbre en los últimos tiempos, y han sido las mujeres y los pensionistas, ¿no? Si estos dos movimientos son violentos, pues que alguien lo diga, porque, por lo tanto, esa indecencia significa como que no se conciba la protesta razonada, la protesta con argumentos, la protesta, por supuesto, pacífica, ¿no? Enérgica, pero pacífica. Entonces, tenemos poca cultura, hay eventuales, nos estamos acomodados. Entonces el hecho es que incluso los ciudadanos, nos gustaría que fuéramos mucho más, te lo digo con claridad, ¿no? El vehículo que articula esa protesta es la Marea Blanca. ¿Por qué no un sindicato? Que había sindicatos del ámbito sanitario, incluso específico. ¿Qué diferencias hay entre ambas cosas? Bueno, vamos a ver, yo que soy un enorme defensor de los sindicatos, ¿no? Sobre todo de los sindicatos de clase. Yo voy a decir, por ejemplo, estas opiniones muy personales, ¿no? Para eso está usted aquí. Esto, exactamente. La mayoría de las cosas la hablaré de tu personal, otras cosas la hablaré representando a la Marea Blanca, ¿no? Hay sindicatos que son sindicatos de sectores, ¿no? O sindicatos de profesiones, ¿no? El sindicato médico, el sindicato de enfermería. Estos sindicatos no disimulan. Estos sindicatos trabajan por la mejora del sector al que representan, ¿no? Estos sindicatos no tienen nada que ver con los derechos sociales. No es que los esté criticando, sino que en su propio objetivo se definen, ¿no? Yo lo que quiero es que mejoren los sectores profesionales a los que represento. Entonces, nunca se arreglará la sanidad pública si arreglamos las auxiliares de quirófano, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de sistema sanitario. Entonces, la segunda parte son los sindicatos de clase, los sindicatos no corporativos, ¿no? Entonces, los sindicatos de clase, que han tenido un papel histórico impresionante, los que somos viejos como nosotros, pues en los años 70, los años 80, en la transición, los sindicatos han sido extraordinariamente importantes, sin lugar a duda también por esta acomodación, lo digo con todo mi respeto, y estoy seguro que eso tiene además vuelta, han ido perdiendo protagonismo en la esfera de los sistemas, ¿no? Es decir, muchas veces la protesta incluye críticas importantes a las administraciones, ¿no? Y eso a veces es incómodo desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones. Nosotros no nos importa ser incómodos, porque cuando denunciamos un deterioro lo hacemos con argumentos tan potentes que a mí me da igual que se moleste algún representante o algún responsable político, ¿no? Y esa dinámica ha hecho que los sindicatos hayan perdido, de hecho, y espero que lo recuperemos en poco tiempo, porque no deseo otra cosa, y entonces pues hayan perdido lo que es esta defensa a ultranza, que parece que estamos recuperando. Yo detecto síntomas de que puede haber respuesta o reacción a esta dinámica, en la cual los sindicatos han perdido protagonismo en la representación de lo que es no los trabajadores, sino lo que es el sistema sanitario. La defensa del trabajo no es solamente defender a los trabajadores, es un derecho social. La defensa de las pensiones no hay que ser pensionista. La defensa del bono eléctrico, no hace falta que yo esté en peligro, que me corte la luz. Es un concepto de defender
los derechos sociales elementales, ¿no? Entonces, esperemos que recuperemos un poco el asunto. De todas maneras, te digo a nivel de reflexión personal, que los sindicatos, incluso los de clase a los que yo defiendo, son perfectamente compatibles con los movimientos ciudadanos, compatibles y deseables, ¿no? Porque los sindicatos inevitablemente tienen un componente de aspecto laboral, de aspecto de derechos laborales, y los movimientos ciudadanos es más de respuesta a las necesidades de la población, sin entrar en consideración, que son muy importantes, las condiciones de los trabajadores, que son muy importantes, insisto, ¿no? Los sistemas sanitarios, los sistemas públicos, entre ellos el sanitario, los trabajadores deben de estar trabajando en plenitud de salud, ¿no? De estar contentos, a gusto, pero el hecho es que yo puedo estar a gusto y no estar cumpliendo bien con mi función social. Esta es la diferencia del movimiento ciudadano, con lo cual yo como trabajador estoy encantado, pero resulta que no estoy a tope en fin, o tengo determinadas desviaciones que hacen que el ciudadano no esté tan contento como yo. Entonces, movimiento sindical y movimiento ciudadano a tope de la mano, porque en definitiva el objetivo debería de ser el mismo, ¿no? Antes nos ha dado unas cuantas pinceladas de cómo se había deteriorado el sistema sanitario público. ¿Cuáles son los ejes sobre los que pivota ese deterioro, sobre todo en la provincia de Cádiz? Los ejes son clarísimos, y además no hacen falta estudios extraordinariamente técnicos, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de euros menos de presupuesto sanitario. Hay una cosa que hay que decir de una forma clara, ¿no? Desde ahora, ¿no? Las comunidades autónomas y las corporaciones locales han sufrido unos recortes de presupuestos del gobierno central impresionante, y eso es un factor inevitable de analizar. Si yo recibo 3.000 millones de euros menos en Andalucía, pues tengo menos dinero, lo cual no exime de responsabilidad al gobierno andaluz, porque claro, si llegáramos a la conclusión de que no pueden hacer nada, pues podríamos llegar a la conclusión de que dedicáramos ese dinero a otros menesteres, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que el factor inicial indudable son los recortes del gobierno central, recortes que se inician antes del periodo del Partido Popular, cuidado, o sea, que el Partido Popular los ha incrementado, pero en la segunda legislatura del Partido Socialista los recortes ya aparecieron. Por lo tanto, aquí no es cuestión, nosotros no somos partidistas, ¿no? El análisis crítico tiene que ser al que le toque, ¿no? Por lo tanto, el recorte del gobierno central afecta enormemente a los presupuestos de las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Pero eso es, insisto, no exime de la responsabilidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues si tengo menos dinero, tengo que gastarlo aún mejor. ¿Con qué prioridad? Ese es el tema. ¿Con qué prioridad de gasto planteo yo los presupuestos andaluces? Y ahí es donde nosotros, los movimientos ciudadanos, decimos, lo primero es lo social, lo segundo, lo social, lo tercero, lo social. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas sociales en esta comunidad. A lo mejor si yo estuviera en una comunidad sueca, pues tendría otras prioridades, porque los que aquí son problemas sociales allí lo tienen cubierto, pues estupendo. Ojalá yo no tuviera necesidad de exigir más presupuesto en sanidad, sino que se dedicaran a dependencia o asistencia domiciliaria, pero este no es el caso, y por lo tanto, menos recortes del gobierno central, o sea, menos dinero que nos da el gobierno central, más problemas para el gobierno andaluz, más necesidad de priorizar. Y otra cosa muy importante, más necesidad de trabajar todos juntos. Los gobiernos en general tienen una tendencia a aislarse, ¿no? Y a alejarse de los ciudadanos. Esto ha ocurrido también en Andalucía, porque ellos podían haber transmitido estas dificultades a la población y haber trabajado juntos. Incluso a mí me encantaría que la presidenta o la consejera de Sanidad estuviera en la cabecera de las manifestaciones de la Marea Blanca. Sería un signo magnífico de compartir nuestras reivindicaciones, ¿no? Por lo tanto, menos recortes y más gasto social, ¿no? Esa es un poco la historia. Claro, finalmente, menos recortes, menos plantillas, menos programas, menos mantenimiento. Yo tengo el ecógrafo que no funciona, pero no hay dinero para comprar otro, etcétera, etcétera. Échale 10 años, deterioro. La provincia de Cádiz, que tiene un modelo sanitario muy marcado, muy peculiar también, con muchos conciertos sanitarios, tiene el mayor número de conciertos sanitarios con los hospitales de
Pascual, en el puerto de Santa María, en Sanlúcar de Barrameda y en Villamartín. ¿Qué le parece a la Marea Blanca este planteamiento? ¿Cuál es para la Marea Blanca el modelo sanitario ideal en la provincia de Cádiz, al que debe aspirarse? La Marea Blanca se ha pronunciado al respecto de forma contundente, ¿no? Nosotros defendemos la sanidad pública, punto. Por lo tanto, la existencia de hospitales privados ejerciendo de asistencia pública no nos gusta absolutamente nada, ¿no? La historia de la empresa Pascual es una historia en la que nosotros hemos trabajado durante decenios, y es que durante una etapa precisamente de un determinado gobierno, por eso otra vez hay responsabilidades, un determinado consejero de salud desarrolló los conciertos con la empresa Pascual durante una serie de años de forma impresionante. Generó un imperio significa montones de hospitales concertados en poquísimos meses, etcétera, etcétera. Eso genera una dificultad tremenda porque, claro, la mayoría de las poblaciones sueñan con tener hospitales. Una de las misiones que tenemos nosotros, la Marea Blanca, es transmitir a los ciudadanos que el elemento más importante del sistema sanitario no son los hospitales, sino son los centros de salud. Y resulta que a mí no se entendería probablemente. Entonces, si una persona vende un hospital en un pueblo, es laureado. Sin embargo, si digo que hace falta un centro de salud, pues la gente dice, pues, qué porquería de propuesta es esta, ¿no? Lo cual, por tanto, la pedagogía que tenemos que hacer del sistema sanitario es tremenda, ¿no? Tú generas una necesidad que la población vive como necesaria, que es que tengamos un hospital en todos los pueblos de determinada nivel poblacional, y después desmontar eso es muy complicado. Pero la Marea Blanca está a favor de sanidad pública, a favor de hospitales públicos y a favor de que los conciertos con la privada solo fueran necesarios cuando, estando a tope el sistema sanitario, no podamos con alguna circunstancia muy parcial. Y desde luego estamos muy lejos de estar a tope. Nosotros no necesitamos los hospitales públicos para ser una asistencia sanitaria correcta en la provincia de Cádiz. Por lo tanto, el crecimiento y los conciertos de la empresa Pascual deben de ser evaluados con una lupa, porque tenemos que desarrollar nuestro sistema, y solo cuando esté a tope, que estamos muy lejos de estarlo, es cuando necesitaríamos un concierto complementario. Por ejemplo, para los pacientes de la Sierra de Cádiz, de Villamartín, que tenían allí el hospital de Pascual, la solución de la Junta de Andalucía para dar cobertura a esa población sería construir un nuevo hospital cerca o reforzar a lo mejor los desplazamientos para los centros de salud, hospitales y demás. Claro, como digo, o sea, el problema de las realidades son que, esto es una opinión mía personal, porque claro, si tú me preguntas ahora, ¿sería necesario un hospital público en la Sierra? Sin duda. Mi respuesta es sí. ¿Es viable? ¿Es prioritario? Mi respuesta ahora mismo, en una opinión personal, es no. ¿Por qué? Porque nosotros, la Marea, ha dicho no al nuevo hospital de Cádiz. ¿Por qué? Porque se llevaría los presupuestos de los próximos 10 años. Y nosotros lo que queremos es recuperar la atención primaria, recuperar la atención especializada de otras especialidades, porque la atención primaria es una especialidad, de otras especialidades, es decir, apostar por el nacimiento o generación de nuevos hospitales es negativo en estos momentos, porque necesitamos solidificar las bases. Y por lo tanto, en estos momentos yo considero inviable la existencia de un nuevo hospital. Sería un deseo para el futuro, pero no viable ahora, mañana. No sería una prioridad, en mi opinión. Mi opinión en la Asamblea de la Marea sería: yo no apoyaría que todo el presupuesto de la provincia de Cádiz se dedicara a nuevos hospitales, porque nos cargaríamos las mejoras de la atención primaria, ¿no? Lo cual no significa que no deseemos que todo, y que rectifiquemos los errores. Ahora, otra cosa es que hagamos conciertos adecuados, que controlemos los conciertos, controlemos la calidad y la cantidad de los conciertos, es decir, que controlemos la atención de los ciudadanos. Eso sí que es obligación de los responsables sanitarios. Dicho esto, el problema de la Sierra de Cádiz es un problema serio, porque no está bien, igual que pasa con el campo de Gibraltar, en mi opinión. No soy un experto en la Sierra de Cádiz, pero sé que la atención sanitaria
es una atención sanitaria alejada y por lo tanto complicada. Muchas veces los pacientes drenan hacia el hospital de Ronda, siendo de otra provincia. Resulta que los médicos de primaria son de una provincia, los médicos de la hospitalaria de otra. O sea, veo desorden y desorganización en la atención sanitaria de la sierra, y todo eso es necesario organizarlo. El refuerzo de los centros de atención primaria, que es una estrategia que se persigue efectivamente para descargar un poco de atención a los hospitales y que sean menos necesarios. Para eso hace falta también mucha pedagogía de la población. En esa pedagogía le voy a hacer una pregunta, que lo fácil sería preguntarle por qué no el copago sanitario, pero lo voy a preguntar, ¿tiene alguna ventaja el copago sanitario en esa labor de pedagogía? Ventaja ninguna, pero es que además tenemos la suerte, lo cual significa un drama, de que la medida del copago, antes de instaurarse, tiene debate. Es bueno, es malo, pero cuando lleva una serie de años aplicada se puede analizar los resultados. Tú puedes hacer una propuesta y antes de ejercitarla generar una polémica, ¿no? Los hospitales privados son más eficientes. Eso es pero es que resulta que ya tenemos hospitales privados, como el hospital de Alcira, que hemos rescatado 2 veces, como el hospital de Leganés. Es decir, ya no es una opinión en abstracto. ¿Qué ha pasado con el copago? ¿Ha mejorado en algún aspecto? No. ¿Ha significado algún drama? Sí. ¿Hasta qué punto está evaluado? La Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, a la que tengo el honor de pertenecer, ha evaluado ya el impacto en comunidades autónomas donde mayormente se ha aplicado los copagos. ¿Y qué significan? Que el 30% de las personas, las más necesitadas, eligen una semana comprar medicina y otra semana comprar alimentos. Si eso es un factor favorable, pues que alguien me lo razone para que yo intente entenderlo, ¿no? En definitiva, no ha resuelto nada y ha generado dramas importantes. El suspender los tratamientos de enfermedades crónicas tiene responsabilidad, yo diría hasta penal, ¿no? Porque un hipertenso no puede, es decir, que en modo alguno tiene ningún aspecto beneficioso para nada. Igual hablaríamos de la eficiencia de los hospitales privados o privatizados, ¿no? Donde el desastre ha sido epopéyico. Pero es que además estas iniciativas no son novedosas en el mundo. Es decir, esto fue lo que hizo Margaret Thatcher en los años 80 en el Reino Unido, cargándose el Sistema Nacional Británico de Salud, que era nuestro sueño. Nosotros en los 80, cuando nos interesaban los sistemas sanitarios, había 2 sistemas que por distintas razones, uno era el Sistema Nacional de Salud británico y otro era el cubano. El cubano, la mayoría de los especialistas en salud pública de España se han formado en Cuba, porque Cuba tenía la atención primaria y la salud comunitaria y la salud pública como ejes, y el sistema británico era sistema sanitario más hospitalario, más tecnificado. Ambos modelos eran nuestra referencia. Todos los que saben de sanidad se han formado en esto. Entonces, la reforma de la privatización que originó Margaret Thatcher, eso está evaluado, insisto, no es una opinión, ha destrozado los niveles de calidad del sistema británico, ¿no? Y nosotros, 20 años después, lo reimplantamos en España ante nuestra oposición frontal, porque ya no era una cuestión solo ideológica, sino era una cuestión de experiencias. Y por lo tanto, cuando tú aplicas este sistema, no es una cuestión de ideas, sino que tú tendrás compromisos con otro tipo de macroempresas, donde les interesa la construcción de hospitales o les interesa lo que llegó a la perfección en la Comunidad de Madrid, y es que yo, Administración Pública, te construya el hospital, pague el mantenimiento y tú te encargues de gestionarlo durante 50 años, que es la perfección de la privatización, ¿no? Tú corres con los gastos y yo con los beneficios, lo cual, además, con criterios míos, puedo decidir tener plantas de privados, etcétera, etcétera. Es decir, un análisis no crítico, sino desastroso, que yo insisto debería de exigirse responsabilidades, sin entrar en el tema de las puertas giratorias. Yo hago que todos los análisis se hagan en una empresa privada, en lugar de en los hospitales públicos, y a los 15 días resulta
porque soy nombrado gerente de esa empresa privada que yo he decidido mientras estaba en la pública que hiciera todos los análisis de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues todas las determinaciones analíticas, ¿no? Eso es otro nuevo escándalo. Entonces, los argumentos en contra de la privatización se nos acumulan a tal nivel que es que estamos rebosados de argumentos, en mi opinión, ¿no? Antonio Vergara, hemos cumplido el tiempo, pero le quiero hacer una pregunta muy breve para finalizar. Usted declinó salir como representante de Ganar Cádiz en un proceso abierto en el año 2015, creo que fue, o finales de 2014. Le pregunto por sus aspiraciones políticas. Si algún día le gustaría dar el salto a la política, aunque fuera municipal, provincial, regional, o eso lo ha desechado por el momento. Pues no creas que no es un pensamiento. Yo te comento rotundamente que no tengo aspiraciones políticas. Es más, en mi cercanía relativa actual, porque colaboro con Ganar Cádiz en Común, tengo el honor de colaborar en el Plan Local de Salud y estoy muy contento. Yo me siento infinitamente más cómodo en los movimientos sociales, trabajando en temas que controlo, que trabajando en una administración farragosa donde mis niveles de frustración pueden llegar a ser tan graves que pueden poner en peligro mi salud mental, ¿no? Y entonces mi aspiración no es en modo alguno sino seguir colaborando, porque creo que los movimientos ciudadanos, incluso en mi situación donde estoy jubilado pero controlo algunos temas de salud, puedo ser más útil en ese campo que no directamente, lo cual no significa que tenga neutralidad en mi apuesta política, ni me siento orgulloso de pertenecer a esta plataforma que significa Ganar Cádiz, que es un partido que no es un partido, y entonces me siento muy cómodo porque es muy múltiple, muy integrador, ahí cada uno opina y trabaja sobre lo que controla y defiende, y me siento muy cómodo y no me veo encorsetado en las administraciones que necesita otras edades y otra tolerancia a la frustración. Es decir, que lo que puedes conseguir muchas veces es mucho menor de lo que tu interior te pide, no te exige, ¿no? Y ese control de la frustración, en mi caso, sería un poco peligroso. Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca, muchísimas gracias por estar en Ocho Televisión esta noche, y así les vamos a dejar en este punto de vista. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Ocho Televisión. Gracias por elegirnos, buenas noches.